2628 Serpiente de viento y mar de arena, 2 en 1, An Fei no sabía si debía explicarle a Shalaosan por qué cambió su nombre a Sha Diao tan rápido. Sin embargo, lo pensó un momento y decidió dejarlo estar. No conocía muy bien a Shalaosan y no podía darle su apellido. An Diao sonaba aún más tonto que Sha Diao, así que lo dejó estar. Sanado por la técnica divina de la iluminación celestial, Sha Diao recuperó su máximo potencial en mediodía. Después de todo, era una potencia con 4 cerraduras Dao. Sin sufrir daños irreversibles, su capacidad de recuperación era aterradora. Mediodía después, An Fei dijo: como ya conocen mi identidad, no se la ocultaré. No estoy aquí para buscar tesoros. Voy al centro de la cresta tormentosa. ¿Alguno de ustedes ha estado allí? ¿El centro? Todos quedaron en shock. Wang Lanlan estaba atónita. No sabía que An Fei tuviera un propósito en este viaje. Pensó que An Fei estaba allí para someter a las feroces bestias, pero descubrió que conocía a Gran Luoluo, así que se dio por vencido. Wang Lanlan dijo: Maestro An Fei, el centro de la cresta tormentosa no es un lugar donde los abridores del cielo puedan entrar. Ninguno de nosotros ha estado allí. Algunas bestias feroces del reino de la apertura del cielo han entrado antes, pero nadie ha salido con vida. Más tarde, ese lugar se convirtió en un lugar prohibido. Wang Xiaojiu también dijo: no podemos entrar. Desconocemos cómo es el centro de la cresta tormentosa, pero aún estamos en su periferia. Aunque es peligroso, aún podemos explorarlo. Pero una vez que crucemos esta periferia, iremos al mar de arenas movedizas de la tormenta, un lugar del que no podremos salir una vez que entremos. ¿Tormenta en el mar de arenas movedizas? An Fei estaba desconcertado por el nombre. Podía entender el mar de arenas movedizas, pero ¿cómo era el mar de arenas movedizas de la tormenta? Sha Diao dijo: el llamado mar de arenas movedizas tormentoso significa que no es un mar de arenas movedizas común. Todo el mar de arenas movedizas es como una corriente marina, y su movimiento es anormalmente violento. Es como una tormenta de arenas movedizas. Abarca un área extensa y no tiene puntos ciegos. No importa en qué dirección vayas, es imposible evitarlo. Una potencia de nivel monarca del linaje de las bestias feroces entró y salió una vez. Dijo que en el mar de arenas movedizas tormentoso hay una gran cantidad de demonios mineros gregarios. Aunque también están hechos de minerales finos, están hechos de grava mineral. No solo son difíciles de matar, sino que una vez que te rodeas de estos demonios mineros, ningún abridor del cielo puede escapar. An Fei frunció el ceño levemente. Entonces, aunque tu linaje de bestias feroces protege la cresta tormentosa todo el año, ¿pocos han entrado en el mar de arenas movedizas? Wang Ergou dijo: Maestro An Fei, una vez estuve un tiempo en la periferia del mar de arenas movedizas tormentosas. El olor es mixto. Además de los demonios de las minas comunes y gregarios, sospecho que hay demonios de las minas aún más aterradores. Cuando la cresta tormentosa se abrió a los forasteros, incluso muchos maestros de nivel monarca murieron allí. No hay más de 100 bestias feroces que puedan salir de las arenas movedizas tormentosas sanas y salvas. La mayoría solo entraron en la periferia y se quedaron por poco tiempo. Esto se debe a que si se quedan mucho tiempo, caerán en una tormenta y serán arrastrados profundamente, sin poder encontrar el camino. An Fei entrecerró los ojos. Parecía que el mar de arenas movedizas tormentoso no era un lugar sencillo. Pero tenía sentido. Si el centro de la cresta tormentosa era realmente el lugar donde murió el dios demonio, sin duda sería peligroso. ¿Cómo podría la gente común entrar en el lugar donde murió un dios? Por ejemplo, pocas personas por debajo del reino del establecimiento del mar podrían caminar en un campo de batalla de abridores del cielo y salir con vida. An Fei dijo con indiferencia: aparte de los demonios de las minas gregarios y los supuestos y aterradores demonios de las minas en el mar de arenas movedizas tormentosas, ¿hay algo especial o peligroso? Dijeron al unísono: perdido. Wang Lanlan dijo: es muy fácil perderse en el tormentoso mar de arenas movedizas. El viento que lo rodea contiene el poder de las leyes. Una vez que te dejes llevar por la tormenta, no podrás encontrar la salida sin medios especiales. Las arenas movedizas que hay allí contienen la ley de la fuerza. Perderse en el tormentoso mar de arenas movedizas significa batallas interminables y peligros infinitos. Wang Xiaojiu añadió apresuradamente: también existe la ley del viento y la ley de la fuerza.
Quizás el poder de la ley en el mar tormentoso de arenas movedizas no sea particularmente fuerte, pero bajo la corrosión de su poder durante todo el año, las arenas movedizas que se arremolinan allí pueden arrastrar a la muerte a un poderoso cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado. Gran Luoluo dijo una vez que en el mar tormentoso de arenas movedizas, un cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado solo puede sobrevivir 3 días como máximo. Después de 3 días, quizás no muera por falta de fuerza o reposición, pero su poder de combate se verá considerablemente reducido por el agotamiento mental extremo. Una vez que su poder espiritual no pueda soportarlo en absoluto, una vez que se hunda en el mar tormentoso de arenas movedizas, la muerte será su única salida. An Fei preguntó, ¿no puedo volar desde el cielo? Todos negaron con la cabeza, y Wang Lanlan dijo, no pueden sobrevolar. El mar de arenas movedizas tormentosas tiene otra característica. Absorberá el poder del cielo y la tierra. No es imposible elevarse por los aires, pero consumirá mucha energía. En ese caso, caerán en el mar de arenas movedizas tormentosas antes de que puedan sobrevivir un día o medio día. Para entonces, estarán exhaustos y no podrán sobrevivir a los peligros del mar de arenas movedizas tormentosas. An Fei preguntó con calma, ¿qué más? Wang Xiaojiu negó con la cabeza. No más, eso es todo lo que sé. Wang Lanlan dijo, esta es la información que conocemos sobre el mar de arenas movedizas de la tormenta. An Fei pensó que era imposible volar. Tenía sentido. De lo contrario, si podía sobrevolarlo fácilmente, ¿qué clase de lugar prohibido era ese? En cuanto al sentido de la orientación, An Fei creía que con el navegador del gran océano no se perdería. Incluso en medio de un huracán violento, el navegador del gran océano aún tenía la capacidad de señalar la dirección con precisión. En cuanto a la ley del viento y la ley de la fuerza, esto representaba un problema. Pero ahora que contaba con la arena mística del mar estelar para proteger su cuerpo, se podría decir que los ataques por debajo del nivel monarca podrían no romper su defensa en absoluto. Por lo tanto, los demonios mineros comunes en el mar de arenas movedizas tormentosas, incluso si fueran gregarios, no deberían poder matarlo. Claro que, aunque no pudieran matarlo, definitivamente le causarían problemas. Al final, ahora que Pequeño Negro y Pequeño Blanco se habían vuelto más fuertes, tenía muchas maneras de resistir el poder de esta tormenta. La clave del problema residía en lo que había dicho Wang Ergou. Podría haber aterradores demonios mineros en el mar de arenas movedizas de la tormenta. Si se topaba con un demonio minero de nivel monarca, ¿sería rival? Si solo se trataba de un demostrador del Dao, no habría problema. Ahora tenía muchas ases en la manga. Debería ser capaz de enfrentarse a alguien que acababa de entrar en el reino de la demostración del Dao. Claro que, si se trataba de alguien que llevaba mucho tiempo en el reino de la demostración del Dao, sería difícil saberlo. Sin embargo, ¿cómo podría haber un lugar seguro en este mundo? Había pasado por peligros durante todo el camino hasta aquí. Incluso si realmente se topara con un demostrador del Dao, podría luchar contra él con el poder de ciudad marioneta. Por supuesto, esto ocurría en circunstancias extremas. De ser posible, An Fei no pelearía con monarcas desconocidos en lugares desconocidos. Era más probable que huyera. An Fei pensó en los peligros que podría enfrentar y rápidamente tomó una decisión. Vayamos al mar de arenas movedizas tormentosas. Puedes regresar entonces. Hay algunas cosas con las que no necesito tu ayuda. Sha Diao dijo. Sha Diao está dispuesta a seguir al maestro An Fei al mar de arenas movedizas tormentoso. An Fei dijo. Bien, Sha Diao. Deja de llamarte Sha Diao en el futuro. Tú, puedes llamarte simplemente yo. Guárdate tu nombre para ti. Sha Diao dijo. Entiendo. Estoy dispuesta a seguirte al tormentoso mar de arenas movedizas. An Fei negó levemente con la cabeza. ¿En qué pueden ayudarme? Ya que todos han dicho que el mar de arenas movedizas es peligroso, deben saber que adentrarse a ciegas no me ayudará, sino que me perjudicará. Sha Diao dijo. Mi señor, ya me he fusionado con el tesoro espiritual del cielo y la tierra, la protección de la arena. Puedo transformarme completamente en un cuerpo de arena. An Fei se burló. Sé que tienes un tesoro espiritual del cielo y la tierra. ¿Pero no temes que el poder de la ley en el mar de arenas movedizas te destroce? No discutas. No importa cuán poderoso sea tu tesoro espiritual del cielo y la tierra, tiene el poder de la ley. Cuando algún día puedas resistir el poder de la ley, te llevaré conmigo. El rostro de Sha Diao se sonrojó. Nunca había intentado resistirse al poder de la ley con la protección de la arena.
Sin embargo, aunque no lo intentara, sabía que probablemente sería muy difícil. Era un problema si podía ayudar a Anfei o no. Wang Xiaojiu también repitió. Bueno, Laosan, siendo honesto, ¿con cuántas personas puedes luchar en el mar de arenas movedizas tormentosas? Solo morirás tras una ronda de asedio por parte de los demonios de las minas. Escucha al maestro Anfei. No vayas con él. Shadiao dijo solemnemente. Wang Xiaojiu, por favor llámame Shadiao de ahora en adelante. Vale, Shadiao. Anfei no pudo soportarlo más e instó. Muy bien, ahora que se ha encontrado el tesoro y el alma remanente de este antiguo cultivador ha muerto de verdad, regresa al mar de arena. Quiero ver cómo es el interior del círculo del viento. Aro aro. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Anfei y sus subordinados emergieron de la tierra. En cuanto llegaron a la superficie del mar de arena, el viento silbó en sus oídos y rugió. La grava mineral y la poderosa tormenta los golpearon como miles de millones de cuchillas. A excepción de Anfei, los demás se protegieron con el ki inmortal. Salvo que la propia tormenta formaba infinitas aspas de viento, la grava que volaba era tan rápida que, al impactar a la gente, parecían cuentas llenas de una aura metálica afilada. No era problema recibir un impacto de una o dos de estas cuentas, pero en este círculo de viento, decenas de miles de granos minerales impactaban el cuerpo a cada instante. Con tal poder, una vez que un establecedor del mar de nivel máximo entrara, probablemente sería lanzado instantáneamente a una colmena. Entonces su carne y huesos se derretirían, y ni siquiera sus huesos quedarían atrás. El reino apertura celestial era el requisito básico para entrar. Si uno no quería ser afectado por tal tormenta y luchar libremente, debía al menos alcanzar el reino apertura celestial. Por lo tanto, en cuanto apareció, Anfei comprendió que en un lugar como el Círculo del Viento, uno debía estar al menos en el reino de la transformación estelar para poder entrar. De lo contrario, si un abridor del cielo en su etapa inicial se atrevía a entrar, los demonios del viento podrían matarlo fácilmente. No es de extrañar que la cresta tormentosa fuera descrita como tan peligrosa. No es de extrañar que no mucha gente entrara al Círculo del Viento a cultivar. Si querían cultivar en el Círculo del Viento, debían tener la capacidad de resistir tal violencia durante mucho tiempo. Pocas personas tenían esta cualificación en primer lugar, y mucho menos cultivando en el Círculo del Viento durante mucho tiempo. Además del poder de la tormenta, debido a la fuerza del viento furioso, la percepción no podía extenderse en absoluto. Una vez que la percepción abandonaba el cuerpo, la tormenta la arrollaba de inmediato. Aunque Anfei no percibía el poder de la ley en esta tormenta, percibía claramente el poder del gran Dao del viento. Ni siquiera podía liberar su percepción, y mucho menos establecer una conexión con su estrella de origen. Le era imposible entrar en ella. En cuanto aparecía la entrada, el viento y la grava la destrozaban de inmediato. Y esto era solo la periferia de Storm Ridge. Silbido. No había forma de saber si fue suerte de Anfei, pero poco después de salir, vio una figura vaga en una tormenta oculta lanzándose hacia Anfei desde las partículas de arena. En esta tormenta de arena donde la percepción no se podía extender y la visión era extremadamente pobre, el nivel de peligro de los demonios de la mina tuvo que incrementarse en un nivel. Sin embargo, no importaba cuán fuertes fueran los demonios de la mina, no importaba cuán favorable fuera la situación para ellos, no podían cerrar la brecha en el reino y la fuerza. Anfei agarró con una mano, y la tormenta circundante se desvaneció temporalmente. Cuando volvieron a mirar, Anfei ya había agarrado la cola de una serpiente de viento con una mano vacía. La información apareció en sus ojos. Nombre: serpiente de viento de mar de arena. Introducción: una serpiente de viento de mar de arena se condensa a partir de grava mineral. Nace con la capacidad de controlar el viento. En una tormenta, su velocidad es inigualable, alcanzando la velocidad de una explosión de luz. La serpiente de viento de mar de arena puede transformarse en serpiente a voluntad y desarrollar alas como cuchillas. Puede absorber el poder de los minerales, atravesar armas divinas y matar a los abridores del cielo. Nivel 108. Calidad: demonio de mina de nivel 5. Reino de transformación estelar en etapa tardía. Técnica de batalla: alas de viento, escamas de viento, viento oculto en arena. Coleccionable: grava mineral de nivel 5. Absorbible. Nota: la serpiente de viento del mar de arena puede esconderse en el viento y transformarse en arena. Para matarla, hay que destruir su alma de un solo golpe. La información desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y la serpiente de viento del mar de arena se dispersó en la arena y trató de escapar. Sin embargo, la velocidad de Anfei era aún mayor.
Sus dedos eran como espadas mientras apuntaba al aire, cortando la arena. Auge. En medio de la tormenta, un relámpago avisó la muerte de la serpiente de viento del mar de arena. La grava mineral de nivel 5 no fue fácil de recolectar. En un instante, la tormenta arrasó con la mitad. Anfei extendió la mano para recogerla, pero solo consiguió la mitad. Sin embargo, para sorpresa de Anfei, toda la grava mineral de nivel 5 restante fue tragada por Wang Ergou. Incluso le sonrió a Anfei para ganarse su favor. No era que a Anfei le importara la grava mineral de nivel 5, sino que solo quería estudiar al demonio del viento. Anfei apretó la grava mineral de nivel 5 en su mano hasta formar una bola y se la arrojó a Wang Ergou como si fuera una piedra. A este último no le importó. Abrió la boca y tragó la masa de mineral de nivel 5, gritando. Gracias por su recompensa, maestro Anfei. Anfei dijo. No me extraña que las bestias feroces protejan principalmente el exterior del mar de las tormentas. Si cultivan en él, será muy difícil recolectar estos minerales. El poder de combate de Wang Ergou y Wang Lanlan era relativamente bajo entre los cuatro, así que al ver a Anfei agarrar y matar con indiferencia una serpiente de viento del mar de arena apuntándola con el dedo, no pudieron evitar respirar hondo. Este pez gordo era realmente fuerte. Incluso en el círculo del viento, matar a una serpiente de viento del mar de arena en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar era tan fácil como aplastar una hormiga para él. Wang Xiaojiu y Sha Diao no se sorprendieron demasiado. Wang Xiaojiu había visto lo aterrador que era Anfei cuando se desató. Era un monstruo capaz incluso de resistir la mano sangrienta del gran monarca, así que era natural que pudiera aplastar a una serpiente de viento del mar de arena. Sha Diao también lo daba por sentado. Desde que Anfei lo salvó, había comenzado a venerarlo, no solo porque el gorrión emperador era su bestia espiritual, sino también porque había experimentado personalmente el dolor de ser derrotado por Anfei. En ese momento, el alma remanente de nivel monarca intentó resistir, pero al final, fue aplastada de pies a cabeza y no tuvo ninguna posibilidad de victoria. Por lo tanto, Sha Diao no consideraba a Anfei un cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado. A sus ojos, su fuerza no era diferente a la de un demostrador del Dao. Aro. Justo después de que Anfei matara a la serpiente de viento del mar de arena, el viento resonó repentinamente en sus oídos, acompañado del sonido de una carrera de almas. Dio un salto y golpeó la superficie de la arena con los pies. Al instante, ondulantes ondas se estremecieron en la arena y una caracola mineral salió despedida. Esta patada destrozó la concha de la gran caracola. Wang Lanlan y los demás la siguieron. Ella explicó. Maestro Anfei, esta es una caracola retumbante del mar de arena. Le gusta enterrar su cuerpo en el mar de arena y esperar el momento para cazar. Sin embargo, la caracola retumbante del mar de arena no es muy peligrosa. Las ligeramente más peligrosas son las caracolas de viento. Este tipo de caracola puede condensar el poder de las tormentas y formar una concha mineral y un campo de fuerza de viento en la superficie de su cuerpo. Su poder de defensa es asombroso. Incluso un cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado, le tomará al menos 7 u 8 movimientos matar a una caracola de viento. Wang Lanlan elogió a Anfei con entusiasmo. Parecía que estaba presentando la caracola, pero Anfei se dio cuenta de que lo estaba halagando. Esto significaba que Anfei podía matar al enemigo con un solo movimiento, lo que demostraba que tanto su talento como su fuerza eran asombrosos. Claro, tras entrar en el círculo del viento, Anfei no podía luchar solo. De lo contrario, ¿por qué traería 4 guardias con él? Después de que Anfei mató a 2 criaturas en el círculo de viento seguidas, Wang Ergou, Sha Laosan y los demás se miraron y rápidamente tomaron la iniciativa de atacar. Cabe mencionar que la cantidad de demonios mineros en el círculo del viento era mayor de lo que Anfei había imaginado. Pensó que las feroces bestias que custodiaban el lugar todo el año matarían a muchos demonios mineros. Pero tras adentrarse en el círculo del viento, Anfei se dio cuenta de que la cantidad de demonios del viento en el círculo del viento era mucho mayor que la de las marionetas en Ciudad Títere. Quién sabe cuántos demonios de minas de este nivel había en la enorme cresta tormentosa. En ese momento, Anfei tomó la iniciativa, y Sha Diao y Wang Ergou tomaron la iniciativa. Tras solo 10.000 kilómetros, aniquilaron a 4 demonios mineros en la cima del reino de la transformación estelar en su etapa final. Sin embargo, cuando otros la atacaban, incluyendo a Wang Xiaojiu, Wang Lanlan seguía a Anfei con una gran almeja en brazos. Cuando Anfei no atacaba, ella tampoco atacaba. Anfei, ¿por qué no atacaste? Wang Lanlan dijo. Maestro Anfei, quiero quedarme a su lado.
Wang Ergo y los demás son suficientes para matar a los demonios del viento. Esto también puede ser una prueba para ellos. Me encargaré de hablar con usted. Silbido. Wang Xiaojiu se acercó rápidamente y ladeó la cabeza para mirar a Wang Lanlan. En cuanto a habilidades de conversación, Wang Lanlan, aún eres muy inferior a mí. Maestro An Fei, déjame charlar contigo. Te garantizo que no te aburrirás. An Fei se divirtió. ¿No es demasiado superficial que ocultes tu descuido? Wang Xiaojiu dijo. No estoy siendo superficial. Es solo que ya tengo 5 cerraduras Dao. Debería darles esta oportunidad única de cultivar a los 3. Sobre todo Wang Lanlan, solo tienes una cerradura Dao. ¿Cómo puedes tener el descaro de seguir al señor An Fei? Date prisa y despeja el camino con Shadiao y los demás. Wang Lanlan dijo. Soy el primero en seguir al maestro An Fei. Wang Xiaojiu dijo. Pero tú eres el más débil. Cuando el maestro An Fei demuestre su Dao, será indignante que solo tengas una cerradura Dao. Además, no tienes un linaje especial como el mío. Uf. No todas las bestias feroces de sangre pura pueden tumbarse. Wang Lanlan. An Fei. An Fei puso los ojos en blanco. ¿Qué tan lejos está este lugar del mar de arenas movedizas tormentosas? Wang Xiaojiu dijo. Con nuestra velocidad actual, nos quedan unos 3 días de camino. Cuanto más avancemos, más demonios del viento habrá y más fuertes serán. Pero la mayoría se encuentran en el reino Apertura Celestial, principalmente en la etapa final del reino de la transformación estelar. Aunque muchos de ellos están en los reinos de la transformación estelar perfeccionados, están relativamente dispersos. El círculo del viento es tan grande, que las probabilidades de encontrarlos son bajas. Por el camino, solo podemos encontrarnos con 100 o 200. No se compara con la corriente demoníaca de la mina. El rostro de An Fei se volvió frío. En ese caso, déjense de tonterías. Si los 4 atacan juntos, el viaje de 3 días se reducirá a 1,5. Bien, eso es todo. Si no, los llevaré al mar de arenas movedizas tormentosas. Créanme, puedo con esto. Después de todo, el mar de arenas movedizas tormentosas es un camino que puede fortalecer a la gente, ¿verdad? Eswish. 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 En el momento siguiente, Wang Xiaojiu y Wang Lanlan desaparecieron de su lado. Wang Xiaojiu gritó. Ergo, estoy aquí para ayudarte. Wang Lanlan dijo. Shadiao, es más eficiente si cooperamos. An Fei negó levemente con la cabeza. No sabía si aceptar a Wang Xiaojiu y Wang Lanlan era una decisión acertada. Si fuera un momento de vida o muerte, probablemente huirían. Parece que debería cuidar más a Wang Ergo, Yu y Shadiao en el futuro. Son sencillos, leales y trabajadores. Sin duda serán más útiles que estos 2 perezosos del mismo reino. 2629 Tormenta Mar de Arenas Movedizas, 2 en 1, 3 días después. Gracias a los esfuerzos de los 4, An Fei finalmente llegó al borde del mar de arenas movedizas de la tormenta. En los últimos 3 días, An Fei había adquirido algunas perspectivas. Cultivar en este círculo del viento no era nada fácil. Quienes no eran lo suficientemente fuertes podían morir fácilmente, o solo podían cultivar en la parte más externa del círculo del viento. Incluso Wang Xiaojiu y los demás podrían decir que libraron cientos de batallas en los últimos 3 días. Estuvieron en peligro varias veces, y fue An Fei quien finalmente derrotó a los enemigos. En ese momento, An Fei y los otros 4 estaban parados al borde del mar de arenas movedizas tormentosas, mirando esta extraña escena con asombro. Las arenas movedizas subían como una marea. Era claramente un mar de arena, pero parecía una marea enorme. Además, esta marea circulaba. Cada vez que subía y bajaba, creaba una turbulencia que desaparecía en las arenas movedizas en un abrir y cerrar de ojos. No hace falta decir que, bajo las arenas movedizas, debe haber mareas ocultas. En el cielo sobre el mar de arenas movedizas, la tormenta era aún más fuerte que el círculo de viento exterior. El mundo era de un amarillo pálido, y la visibilidad probablemente era inferior a 3 o 5 metros. An Fei chasqueó los dedos y la luz de un cuchillo cortó la arena hasta llegar al mar de arenas movedizas tormentosas. Pero pronto, An Fei sintió que algunos halos cian parpadeaban en la luz de su cuchillo, que era exactamente la ley del viento que Wang Lanlan y los demás mencionaron. Pronto, la luz del cuchillo vibró y retumbó, pero fue completamente destruida por la ley del viento después de solo menos de 1000 kilómetros. Wang Lanlan y los demás sabían que, aunque solo se trataba de un golpe casual de An Fei, este también era una luz de cuchillo del reino de la transformación estelar perfeccionado.
Una luz de cuchillo así podría cortar fácilmente a cientos de miles de kilómetros de distancia, pero aquí, fue aniquilada en menos de 1000 metros. Podía verse lo aterrador que era el mar de arenas movedizas tormentoso. Wang Lanlan dijo. Maestro An Fei, salvo por la ley del viento, las corrientes subterráneas se agitan bajo el mar de arenas movedizas, y el vórtice es difícil de ver. Me temo que la mitad del poder del corte de hace un momento fue absorbido por el vórtice del mar de arenas movedizas. An Fei asintió. Había notado que el corte podía cortar miles de metros sobre el mar de arenas movedizas. Pero en el mar de arenas movedizas, se volvió mucho más débil. An Fei dijo casualmente. Parece que ningún demonio del viento se ha acercado a este lugar. Wang Xiaojiu dijo. Una vez que los demonios del viento entren en el mar de arenas movedizas de la tormenta, también serán arrastrados. Su resultado será el mismo que el nuestro. Una vez que se pierdan, es solo cuestión de tiempo antes de que mueran. La mayor posibilidad es que sean tragados por los demonios de las minas en el mar de arenas movedizas. Wang Ergo estaba olfateando el mar de arenas movedizas como un loco. An Fei preguntó. «Ergo, ¿qué hueles?» Wang Ergo reflexionó un momento. Huelo el aroma de muchos demonios de la mina, pero no deben ser muy fuertes. Además, huelo el aroma de plantas demoníacas. Sí, es el aroma de plantas demoníacas vivas. A menudo lo huelo en casa de Gran Luolwo, así que aunque el aura vital sea diferente, la esencia es la misma. Todas son plantas demoníacas. ¿Una planta demoníaca viviente? Todos no pudieron evitar mirar a Wang Ergo con confusión. ¿Dijiste que había plantas demoníacas en este maldito lugar? Incluso An Fei frunció el ceño levemente. El ambiente era tan hostil. ¿Qué clase de plantas demoníacas podrían sobrevivir en condiciones tan extremas? Wang Ergo dijo. Estoy seguro. Y la vitalidad de esta planta demoníaca es bastante estable. Aparte de eso, no percibí ningún otro olor. Quizás se vio afectada por la ley del viento, así que no puedo oler nada más lejos. An Fei dijo. Basta. Ya no está mal estar seguro de que hay plantas demoníacas aquí. De acuerdo, pueden regresar. Espérenme afuera del círculo del viento. Wang Lanlan dijo. Maestro An Fei, ¿por qué no se va? Poca gente puede salir de este lugar después de entrar. Wang Xiaojiu asintió rápidamente. ¿Sí? En el pasado, incluso los monarcas morían allí. Al fin y al cabo, nadie puede resistir el poder de la ley todos los días. An Fei resopló y se adentró en el mar de arenas movedizas. En un abrir y cerrar de ojos, su figura desapareció sin dejar rastro en la tormenta. Solo se oyó una voz. Antes de que regrese, debes cultivarte con ahínco. No desperdicies los cristales divinos ni la esencia de jade del Dao celestial. Rabieta. Wang Xiaojiu respiró hondo, aliviado. Uf. Por fin se ha ido. ¿Qué confianza tiene? De verdad que no le teme a la muerte. Shadiao. Wang Xiaojiu, sé cortés. El maestro An Fei también es tu maestro. Wang Xiaojiu dijo. Mi señor es el emperador gorrión. Olvídalo, regresemos rápido, ¿de acuerdo? Wang Lanlan preguntó. ¿Deberíamos esperar aquí? Wang Ergo dijo. El ritmo de cultivo en el círculo del viento es mucho mayor que fuera de él. Además, la periferia del mar de arenas movedizas tormentoso es un lugar relativamente seguro. Los demonios del viento no se atreven a entrar fácilmente por miedo a ser arrastrados. En cuanto a los demonios de las minas en el mar de arenas movedizas, me temo que es extremadamente raro que salgan, así que no es este el lugar más adecuado para el cultivo. Wang Xiaojiu dijo. Estúpido. Si es tan fácil, ¿cómo puedes aprovecharte de esto? Innumerables personas ya han venido, intentando aprovecharse. Aunque por ahora estamos relativamente seguros, fuera del mar de arenas movedizas, ¿no sabes que aquí se desatará una tormenta de ley? Si llega a la tormenta de ley y no nos vamos, solo habrá un resultado. Ser arrastrados al río de arenas movedizas. ¿Una tormenta legal? Wang Lanlan preguntó. ¿Por qué no le dijiste antes al maestro An Fei? Wang Xiaojiu dijo. No hace falta que se lo diga. De todas formas, iba a entrar en el mar de arenas movedizas. ¿Qué no podría encontrar allí? ¿Por qué le importaría una simple tormenta? Vamos. La razón por la que An Fei llevó a Wang Xiaojiu y a los demás por este camino era muy simple. Quería ver sus respectivas habilidades. En 3 días, después de miles de batallas, An Fei aprendió su poder de combate, estilo de lucha, hábitos de lucha e incluso temperamento como la palma de su mano. En ese momento, An Fei se adentró en el mar de arenas movedizas. En lugar de entrar, se detuvo sobre él sin moverse.
Su cuerpo fue rápidamente arrastrado por el mar de arenas movedizas. En ese momento, An Fei sintió una magnífica fuerza de succión que emanaba de sus pies. Era un poder que estaba a punto de atraparlo. Este poder contenía la ley de la fuerza. Sí, en el momento en que se paró en ese mar de arenas movedizas, ya sintió que ese lugar no solo contenía la ley del viento, sino también la ley de la fuerza. Su cuerpo parecía ser absorbido por las arenas movedizas. Aunque pudo superar la fuerza de succión, no fue necesario. Simplemente pudo mantener este estado y experimentar la diferencia entre la ley de la fuerza y el gran Dao de la fuerza. Además de la ley de fuerza que sentía bajo sus pies, el cielo sobre el mar de arenas movedizas estaba impregnado de la ley del viento. A diferencia del poder del gran Dao, el poder destructivo de la arena en el viento se había triplicado. An Fei lo percibió con atención. A su alrededor, se erigió una barrera del gran Dao de la fuerza. Mientras la tormenta de arena azotaba, An Fei vio cómo los granos de arena eran bloqueados por el gran Dao de la fuerza tras penetrarlo. Tras ser bloqueados, las arenas incluso liberaron su último poder, extremadamente refinado, como cristales condensados de un gran Dao. En otras palabras, cuando la ley del viento empujó la arena, además de actuar sobre la arena, incluso cambió la estructura interna de la arena. Incluso si la fuerza externa desapareció, todavía había un último estallido de poder en el interior. Clic, clic, clic. Después de solo un momento, An Fei parecía estar atrapado en una jaula de arena. Estallido. En la superficie del cuerpo de An Fei, el poder del gran Dao estalló y, con un estallido, destrozó el viento a su alrededor. Pero al instante siguiente, ocurrió una escena extraña. La arena dispersa, bajo el efecto de la ley del viento, regresó al instante siguiente y continuó atrapando a An Fei. Interesante. ¿El poder de la ley tiene la capacidad de autoconverger? Estallido. Liberándose de la arena, An Fei se lanzó con velocidad y atravesó la barrera de la ley del viento. La arena dispersa se reunió de nuevo, como si formara una gran bola. Como An Fei no la bloqueaba, la gran bola cayó directamente en el mar de arenas movedizas, y al instante siguiente, fue devorada por el mar. En un abrir y cerrar de ojos, An Fei lo persiguió. Esta vez, no resistió la fuerza de succión del mar de arenas movedizas. Quería alcanzar la bola de arena condensada por la ley del viento y ver qué sucedía al entrar en el mar de arenas movedizas. Cuando An Fei se hundió en el mar de arenas movedizas y liberó su percepción en un rango extremo, vio que la bola de arena fue atraída por la ley de la fuerza y de repente se dispersó, formando un vórtice. Oh. En sus respectivos dominios legales, ¿pueden las leyes devorarse, cubrirse, acomodarse o incluso transformarse entre sí? La bola de arena condensada por la ley del viento contenía gran parte del poder de la ley del viento, pero al ser enrollada por la ley de la fuerza, este se dispersó. En ese momento, la ley del viento fue absorbida por la ley de la fuerza, o dicho de otro modo, se transformó. Esta fue la primera vez que entró en contacto con el poder de las leyes. Sintió que, de hecho, era más mágico que el gran Dao. El supuesto poder del gran Dao se basaba más en la combinación del poder de este mundo. Sin embargo, el poder de la ley era más complicado y variado. Sin embargo, el único problema ahora era que para dominar los cambios infinitos, uno no solo necesitaba entender las características de la ley, sino también necesitaba entender de dónde provenía la ley. Las características no eran importantes. Lo importante era de dónde venían. La primera reacción de An Fei fue que la ley estaba separada del gran Dao. Pero ¿cómo podía separar la ley del poder del gran Dao? An Fei no tenía mucha idea de este problema. Sin embargo, no estaba allí para comprender una ley. Aunque las leyes eran buenas, eran la especialidad de un monarca. De hecho, fundamentalmente hablando, el poder de una ley residía en el uso de un poder de mayor nivel. Una vez que alguien comprendía una ley en el reino de la apertura celestial, su poder de combate probablemente se multiplicaba por varias. Esto violaba la ley de los cielos. Por lo tanto, la probabilidad de comprender una ley en el reino de la apertura celestial no era alta. Esto se debía principalmente a que, tras la tribulación de nivel monarca, el poder del gran Dao experimentaba un cambio cualitativo. No estaba mal poder comprender las características de algunas leyes. Al menos, sabía algo sobre el poder de las leyes. Tras experimentar el poder de 2 leyes, An Fei tuvo una idea aproximada. 3 veces. El poder de la ley en el mar de arenas movedizas tormentoso era aproximadamente 3 veces más fuerte que el del mismo gran Dao. Aunque la brecha no era pequeña, no le causó mucho daño. Claro que, aunque no era grande, An Fei no necesitó ser corroído y golpeado por el poder de la ley durante mucho tiempo.
Por lo tanto, Anfei quedó inmediatamente cubierto por una capa de arena mística del mar estelar. Aunque también era arena, la probabilidad de que la ley la dispersara era casi nula. En ese momento, mareas ocultas surgían en el mar de arenas movedizas. Si Anfei permitía que las corrientes del mar de arenas movedizas lo invadieran, su posición cambiaría constantemente. Por lo tanto, Anfei se estabilizó y resistió el impacto de la marea de arena. Sin embargo, al hacer esto, Anfei frunció el ceño levemente. La marea de arena se vio afectada por la ley de la fuerza y la ley del viento, por lo que el empuje fue asombroso. Sin activar su gran Dao, Anfei casi tuvo que usar toda su fuerza para resistir el empuje. Parece que no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Si me quedo mucho tiempo, mi estado mental se deteriorará. Aunque pueda soportar el empuje de la arena, no será fácil lidiar con los demonios de la mina que viven aquí. Anfei sacó de inmediato el navegador del gran océano. Al dar una orden en su corazón, la aguja apuntó en cierta dirección. Zumbido. Anfei salió corriendo con todas sus fuerzas. Las arenas movedizas eran como una marea, pero relativamente más escasas que la arena del círculo del viento, así que no necesitó cavar hoyos para avanzar. Lo único malo era que este mar de arenas movedizas ofrecía una gran resistencia. Anfei podría haber salido a más de 30 veces la velocidad de la luz, pero aquí, apenas pudo mantener el doble de velocidad. Esto le causó un dolor de cabeza a Anfei. Considerando la intensidad de las corrientes de viento externas, le tomaría al menos medio mes salir de este mar de arenas movedizas tormentosas. Con razón no se atreven a entrar en el mar de arenas movedizas tormentosas. Normalmente, el poder espiritual de un cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado se agotaría tras resistir un día en este maldito lugar. 3 días es el límite incluso para alguien poderoso con 5 cerraduras Dao. Esto sin contar la situación de los demonios de las minas. Incluso si se encontraran con un demonio de las minas del nivel ordinario de un demonio del viento, podrían verse inmediatamente en una situación peligrosa. Anfei recordó que Lil Woluo le había contado esto con tanta naturalidad. No parecía intentar matarlo, sino ponerlo a prueba. Sin embargo, ¿lo estaba poniendo a prueba a él o al gorrión emperador? ¿O tenía otro propósito? Mediodía después. Anfei se alegró de no haberse encontrado aún con los demonios de las minas en el mar de arenas movedizas. Quizás las condiciones de vida allí eran muy difíciles, por lo que el número de demonios de las minas no era tan alto como decían. Mientras Anfei reflexionaba, se adentró repentinamente en un gran mar de arena plateada. Observó con atención, solo para ver extraños peces de no más de varios metros de largo, cuyos cuerpos eran erguidos y delgados como el papel. Sus cuerpos estaban compuestos de minerales extremadamente lisos, que debieron haber sido pulidos por la ley de la fuerza y la ley del viento durante mucho tiempo. En los ojos de Anfei, la información apareció de inmediato. Nombre: pez mina hoja plateada. Introducción: un pez mina hoja plateada se condensa a partir de arena mineral. Afectado por la ley de la fuerza y la ley del viento, su cuerpo es tan delgado como las alas de una cigarra y tan afilado como una cuchilla de viento. Los peces mina hoja plateada son demonios mineros gregarios. Solo pueden atravesar el viento y las olas del mar de arenas movedizas en grupo. Una vez que están solos, son arrastrados por las arenas movedizas y apaleados hasta la muerte. Usan las arenas minerales de la marea de arenas movedizas como su suplemento energético. No pueden detenerse en toda su vida y solo pueden nadar sin parar. Nivel 101. Calidad demonio de mina de nivel 4. Reino de apertura del cielo en etapa temprana. Técnica de combate: espada de luz plateada, cuchillo que mata el viento, poder de la luz plateada. Coleccionable: arena mineral de nivel 4. Absorbible. Nota: su debilidad es obvia. Ten cuidado con el ataque colectivo del pez mina espada plateada. En los ojos de Anfei, la información aparecía una tras otra. Del nivel 101 al 105, cambiaba constantemente. No vio a nadie más fuerte que el nivel 105, o tal vez aún no lo había visto. Debido a que la percepción no podía liberarse en el mar de arenas movedizas tormentosas, incluso si estos peces de mina de hoja plateada estaban a solo miles de kilómetros de Anfei, él no lo sabía. Fue por eso que Anfei chocó con el banco de peces. Estos peces mina de hoja plateada quedaron desconcertados por Anfei, pero reaccionaron con mayor rapidez, como si ya se hubieran acostumbrado a este cambio repentino. Por lo tanto, este enorme banco de peces, liderado por el pez líder, dio un giro repentino, y miles de peces mina de hoja plateada parecieron transformarse en un pez gigante, rompiendo la marea de arenas movedizas, abriendo el gran Dao del viento y el gran Dao de la fuerza, y al instante pasaron junto a Anfei.
Clank, clank, clank. En ese momento, Anfei casi perdió el control de su cuerpo. Fue como si, en un instante, decenas de miles de cuchillos de luz lo hubieran golpeado, e incluso la arena mística del mar estelar se llenó de grietas. Por supuesto, la arena mística del mar estelar no se rompería, pero el hecho de que un grupo de demonios mineros del reino de apertura del cielo en etapa temprana pudiera romper la arena mística del mar estelar demostró cuán aterradores eran estos peces mina de espada plateada. No es que un solo pez mina hoja plateada fuera aterrador, sino que el impacto de su combinación era muy aterrador. Tras el fracaso de la primera ronda de ataques, el pez mina espada plateada retrocedió al instante, intentando lanzar una segunda ronda de ataques. Anfei no lo permitió. Anfei giró la mano y arrojó la perla de frío extremo. En un instante, el cielo se congeló. Todos los peces espada plateada se congelaron. Sin embargo, la perla de frío extremo era adecuada para criaturas de carne y hueso, pero el número de demonios de minas que podía matar era limitado. Era imposible matar a decenas de miles de demonios de minas a la vez. Como mucho, podía congelarlos por un tiempo. Además, el poder del mar de arenas movedizas de la tormenta no permitiría que el poder congelante de la perla de frío extremo durara mucho. Por lo tanto, Anfei apretó el puño y lanzó un puño explosivo estelar. Como una estrella al explotar, el impacto explotó de inmediato a estos peces mina de hoja plateada congelados en todas direcciones. En ese momento, las arenas movedizas volvieron a su cauce y se activó la ley de la fuerza. Como los peces de la mina de espada plateada que habían sido destruidos ya no podían agruparse y sus cuerpos no podían recuperar su movimiento normal por el momento, casi la mitad fueron destruidos por el mar de arenas movedizas en un abrir y cerrar de ojos, provocando relámpagos y truenos sobre el mar. Al final, apenas quedaron 500 peces mina espada plateada que pudieron reunirse. Solo 500 de ellos apenas lograron mantener con vida a su grupo. Les fue imposible ajustar cuentas con Anfei. Si se dispersaban de nuevo, probablemente serían aniquilados. El pez de la mina de hoja plateada que había crecido hasta este nivel tenía algo de conciencia, por lo que rápidamente se escondió en las arenas movedizas y nunca volvió a aparecer. Sin embargo, menos de 100 segundos después de que el Silver Blade Minefish huyera, miles de pelos se extendieron repentinamente desde la arena, perforando el poder plateado del Silver Blade Minefish y perforando directamente a los 500 Silver Blade Minefish. Al final de cada hilo, había una extraña fruta con forma de gota de agua. Cuando el hilo atravesó al pez mina de hoja plateada, la fruta se quebró repentinamente, transformándose en una cáscara que lo envolvió. Esto duró aproximadamente media hora. Cuando estas cáscaras volvieron a transformarse en frutas con forma de gota de agua, ya no había pez mina de hoja plateada, solo arena común. Por otro lado, Anfei guardó rápidamente la perla de frío extremo. Al ver que el mar de arenas movedizas había vuelto a la normalidad, solo pudo eliminar de nuevo al navegante del gran océano. No tenía opción. Una vez que perdía el rumbo en la batalla, debía corregirlo a tiempo. De lo contrario, no podría cruzar este mar tormentoso de arenas movedizas. Anfei tomó acción nuevamente y se volvió vigilante. Se podría decir que el pez mina hoja plateada es muy débil. Para adaptarse al duro entorno del mar de arenas movedizas tormentosas, se transformó en rebanadas para resistir la ley de la fuerza y la ley del viento. Sin embargo, incluso un grupo de criaturas como el pez mina espada plateada podría destruir colectivamente la arena mística del mar estelar. ¿Y si su fuerza individual fuera mayor? ¿Y si alcanzaran la cima del reino de la transformación estelar en su etapa final, o incluso la perfección del reino de la transformación estelar? Anfei no se atrevía a imaginarlo. Si se topaba con un demonio minero de ese nivel, su única salida sería correr. Un día después, Anfei se topó con la segunda oleada de demonios de minas, una especie de caparazón de hoja voladora. Este tipo de demonio de minas era diferente del pez de mina de hoja plateada. Eran crustáceos, y sus cuerpos, originalmente planos, se volvieron aún más planos, como hojas que revolotean y se mueven con la arena. Sin embargo, estos seres giraban con un asombroso poder de corte. Afortunadamente, su nivel era similar al del pez de mina de hoja plateada, por lo que no le causaron daño sustancial. Un día. 2 días. Pasaron 3 días. En el séptimo día, Anfei se topó con hasta 13 tipos de demonios de minas gregarios, con un promedio de 2 grupos diarios. Su fuerza crecía constantemente. Desde el pez de mina espada plateada, que apenas se encontraba en la etapa inicial del reino apertura celestial, hasta hoy, 7 días después, Anfei se topó con un grupo de estrellas de mar con forma de disco cuya fuerza promedio se encontraba en el reino de la transformación estelar.
La fuerza de los demonios de minas mejoraba poco a poco, y la amenaza se hacía cada vez mayor. En ese momento, el gorrión emperador gritó. ¿Ya terminaste de descansar? Si es así, regresa con tu cuerpo. Hay demasiadas estrellas de mar y son extremadamente rápidas. No podemos seguir matándolas. Anfei dijo. Está bien, está bien. Es mi turno. El gorrión emperador. ¿Por qué soy el único que rota contigo? ¿Por qué no invitas a Negrín y a Blanquita a que roten contigo? Anfei dijo. En una batalla tan caótica, temo que Pequeño Negro se vuelva loco y entonces no pueda recuperar mi cuerpo. Parece que tu voluntad aún no es lo suficientemente fuerte. Ni siquiera puedes reprimir a tu bestia espiritual. Anfei se quedó sin palabras. Yo tampoco puedo reprimirte. El gorrión emperador reflexionó un momento. Lo que dijiste tiene sentido. Anfei recuperó el control de su cuerpo y lanzó la perla de frío extremo, bloqueando miles de estrellas de mar con forma de disco. Pero miles de ellas aún lo rodeaban desde todas direcciones. Aunque estas estrellas de mar disco también eran demonios mineros gregarios, no estaban densamente agrupadas y solo formaban grupos dentro de cierta distancia. Por lo tanto, la perla de frío extremo no pudo congelarlas a todas. La persecución llevaba media hora. El gorrión emperador había matado a cerca del 60% de las estrellas de mar disco de un solo golpe. Allí, no podía usar los ojos del desastre, o quién sabe qué otros grupos de demonios de minas se sentirían atraídos. En ese momento, sería aún más peligroso. Pero, afortunadamente, el gorrión emperador ya había eliminado a la mayoría de las estrellas de mar disco. Con tan pocas estrellas restantes, incluso si Anfei se tomaba su tiempo, podría aniquilarlas en un máximo de 4 horas. 2 horas después, el número de estrellas de mar disco que perseguían a Anfei se había reducido casi a la mitad, con solo menos de 2000, y las demás habían sido ahuyentadas. Anfei estaba a punto de lanzar de nuevo la perla de frío extremo, preparándose para congelarlas de nuevo. Pero de repente, Anfei tuvo un mal presentimiento. Lanzó la perla de frío extremo a un lugar desconocido con el revés. Soplo. 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 Al instante siguiente, Anfei vio miles de pelos brotar de la nada del mar de arenas movedizas. Estos pelos atravesaron las casi 2000 estrellas de mar disco que se encontraban detrás de Anfei en un instante. Entonces, una fruta con forma de gota de agua se transformó en una cáscara y envolvió a esas estrellas de mar disco. Mirando hacia donde fue lanzada la perla de frío extremo, miles de cabellos intentaron alcanzarlo. Por suerte, reaccionó rápido y la tenía en su poder. De lo contrario, habría sido emboscado. Mierda. En un abrir y cerrar de ojos, Anfei ejecutó la técnica de desenvainado de sable, sosteniendo un trozo de arena movediza y cortando el cabello. Tras este corte, solo 100 mechones de cabello quedaron rotos. Anfei extendió la mano y agarró el cabello roto. Entonces, una revelación apareció en sus ojos. Nombre Sauce monarca de 1000 sedas. Introducción: una extraña planta demoníaca que crece en el mar de arenas movedizas. Esta planta demoníaca nació con la capacidad de absorber el poder de los minerales. Gracias a su cuerpo extremadamente delgado y húmedo, el sauce monarca de 1000 sedas puede sobrevivir en el mar de arenas movedizas y privar de alimento a las almas de los demonios de las minas. El sauce monarca de 1000 sedas es pequeño y puede encogerse hasta convertirse en una bola, pero su seda es como una red, comparable a un arma divina. Pesca con 1000 hebras, es bueno para esconderse, bueno para cazar y extremadamente difícil de atrapar. Nivel 111. Calidad: planta demonio primordial. Reino: prueba del Dao. Técnica de combate: pesca de 1000 hilos, rompiendo la barrera del vacío, dientes devoradores, marioneta de hilo. Coleccionable: hebilla de 1000 seda. Absorbible. Nota: la única debilidad del sauce monarca de las 1000 sedas es que la dureza de su cuerpo es promedio. 2630 Sauce monarca de 1000 sedas, 2 en 1. ¿De verdad hay plantas demoníacas aquí? La expresión de Anfei cambió ligeramente. En un entorno tan hostil, la existencia de plantas demoníacas era inimaginable. Además, esta planta demoníaca parecía extremadamente agresiva y podía resistir. Cuando tantas estrellas de mar disco la perseguían, no atacó. Pero cuando se esforzó mucho por deshacerse de la mayoría, atacó repentinamente y mató a más de 2000 en un instante. Incluso sin la olla de purificación demoníaca, Anfei sabía que este sauce monarca de 1000 sedas no podía ser una planta demoníaca en el reino de apertura del cielo. En ese momento, el sauce monarca de 1000 sedas no solo iba a atacar a la estrella de mar disco, sino que también quería matarlo.
Al ver el cabello negro casi frente a él, las yemas de los dedos de Anfei estallaron con todos los grandes daos en una espada. La espada contenía el gran dao de la invencibilidad y el dao del dios de la matanza mientras cortaba el cabello negro. Soplo. 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 Tras el corte, el cabello quedó retorcido. Aunque casi la mitad estaba rota, una pequeña parte aún permanece adherida a Anfei. Swish. 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 Anfei vio que los pelos rodeaban sus manos, pies y cuerpo innumerables veces y lo ataban. En ese instante, las gotas de agua de los pelos se abrieron de repente, formando pieles que envolvieron a Anfei. Fusible. En ese momento, Anfei no se atrevió a ser negligente. Había estado en desventaja tras la primera ronda de confrontación. Ni siquiera había visto la verdadera forma del sauce monarca de las 1000 sedas y casi fue devorado por esta criatura. ¿Cómo podía aceptarlo? La fina piel que envolvía a Anfei se llenó rápidamente de agujeros de varios tamaños, como si fueran papel quemado por las llamas. Entonces, una niebla blanquecina envolvió al sauce monarca de las 1000 sedas. Este era, naturalmente, el poder de deglución de Negrito. La técnica divina gemela podía usarse para escapar, pero no solo para escapar. Negrito y Blanquito no eran más débiles que él. La niebla negra era como una niebla corrosiva que se tragaba todo lo que veía. El sauce monarca de las 1000 sedas también sintió que algo andaba mal e intentó recogerse el pelo, pero ya era demasiado tarde. Negrín se había tragado las cosas que parecían gotas de agua. Y Anfei no se inmutó. Según la olla de purificación demoníaca, este sauce monarca de las 1000 sedas solo poseía la fuerza del reino de la prueba del Dao. Aunque no era débil, tampoco era demasiado fuerte. Con su fuerza, debería poder combatirlo. Anfei agarró estos cabellos negros y estaba a punto de rastrearlos, pero en el momento siguiente, estos cabellos negros se rompieron uno tras otro, y los cabellos negros restantes desaparecieron en el vacío. ¿La planta demonio escapó? La niebla negra no se adentró en el vacío, pues no podía romper la barrera del vacío. Sin embargo, el objetivo de estos pelos negros no era solo él, sino también la estrella de mar disco. Por lo tanto, cuando Anfei descubrió que el sauce monarca de las 1000 sedas estaba a punto de retirarse, no se alegró en absoluto. Se dio la vuelta y cortó los tentáculos que se tragaban a la estrella de mar disco. ¿Quieres correr después de atacarme? Sigue soñando. El sauce monarca de las 1000 sedas también descubrió el propósito de Anfei. Este aún quería luchar a muerte. Fue muy decidido. Dejó de devorar de inmediato, expuso de nuevo la estrella de mar disco y se abalanzó sobre él. El rostro de Anfei cambió ligeramente. ¿Era esta la técnica de la marioneta de hilo del sauce monarca de las 1000 sedas? En un instante, miles de puños invencibles se dispararon, y esas estrellas de mar de disco lanzaron una serie de explosiones hacia Anfei. ¡Bang! 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 Al sauce monarca de las 1000 sedas no parecía importarle en absoluto estas estrellas de mar disco, y las usaba simplemente como herramientas para autodetonarse. Anfei no se lo esperaba y quedó cubierto de polvo por las explosiones en serie. Además, el monarca sauce de 1000 sedas no tenía intención de detenerse en absoluto y rodeó a Anfei. Lo más importante es que aquí había casi 2000 estrellas de mar de disco. ¡Maldita sea! La arena mística del mar estelar se convirtió inmediatamente en una bola, encerrando a Anfei. ¡Bang! 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 Más de 300 estrellas de mar en forma de disco rodearon la bola de arena mística del mar de estrellas de Anfei. Retumbar. Después de todo, todas estas estrellas de mar disco habían entrado en el reino de la transformación estelar. Más de 300 detonaron colectivamente. Incluso la arena mística del mar estelar, un tesoro espiritual caótico, fue destruida. Envuelto en la arena mística del mar de estrellas, el cuerpo de niebla negra de Anfei fue lanzado y vomitó una niebla de sangre por el impacto. Zumbido. Anfei invocó apresuradamente dos masas de brillo divino líquido y fusionó sus cuerpos gemelos. Luego, se dio la vuelta y echó a correr. Miles de cultivadores del reino de la transformación estelar se detonaban alocadamente. ¿No volaría por los aires si no corría? Aunque este tipo de autodetonación no podría herirlo gravemente, consumiría gran parte de su poder espiritual. Pero cuando Anfei fusionó sus cuerpos gemelos, el cabello negro reapareció, pero esta vez era diferente. La línea del cabello negro estaba cubierta de un brillo azul claro. Joder, un ataque del alma. Esta vez, Anfei no tuvo tiempo de pensar. Activó el Gran Dao y el puño de aniquilación mundial. Sabía que el puño explosivo estelar no podría contrarrestar este ataque dual, pero el puño de aniquilación mundial podría destruir este ataque de alma. Retumbar.
En el mar de arenas movedizas, la rápida circulación del mar de arena creó un vacío de más de 3000 kilómetros. Miles de cabellos se hicieron añicos, pero Anfei recibió una ronda de autodetonación de la estrella de mar disco, lo que provocó que la arena mística del mar estelar en Anfei se hiciera añicos. Afortunadamente, la arena mística del mar estelar cubrió nuevamente el cuerpo de Anfei en un abrir y cerrar de ojos. La mirada de Anfei era fría. ¿De verdad crees que puedes romper mi defensa? Me gustaría ver cuántos pelos tienes. En ese momento, a Anfei ya no le importaba consumir su poder espiritual. La arena mística del mar estelar abandonó su cuerpo y se transformó en decenas de miles de cuchillas de arena, cada una brillando con luz dorada y roja. Con la mejora del arte de la invencibilidad y el Dao del dios de la matanza, colisionó con la estrella de mar disco. 100 segundos después, cuando todas las estrellas de mar disco murieron, Anfei abrió el mar de arenas movedizas y voló hacia el cielo. Iba a caminar por el aire. Volar a través del mar de arenas movedizas era algo muy peligroso, porque el propio mar de arenas movedizas extraería el poder de su gran Dao y absorbería su velocidad, pero en este momento, a Anfei no podría importarle menos. Tras fusionarse con Pequeño Negro y Pequeño Blanco, se llenó de instinto asesino. Ya no le importaba el consumo ni era tacaño con el poder del gran Dao. Ejerció toda su fuerza. Bajo la fuerza del mar de arenas movedizas, su velocidad, 30 veces superior a la de la luz, se redujo a 20. Pero aún así, seguía siendo muy rápido. El sauce monarca de las 1000 sedas podría ser una potencia de nivel supremo en el mar de arenas movedizas, pero al fin y al cabo, era el mar de arenas movedizas. Anfei no creía que su velocidad pudiera superar 20 veces la de la luz. Además, como el sauce monarca de las 1000 sedas podía atacarlo, significaba que no estaba lejos de él. Siguiendo la dirección indicada por el navegante del vasto océano, Anfei solo tardó menos de 6 segundos en encontrar el sauce monarca de las 1000 sedas. Anfei sonrió. No está mal. Me atacaste a decenas de millones de kilómetros de distancia. Si estuvieras en la periferia del mar de arenas movedizas tormentoso, el resultado sería desastroso. Auge. Anfei atravesó el mar de arenas movedizas y se hundió. En ese instante, lo que se abalanzó sobre él fue una marea de decenas de miles de peces demonio de las minas. Dispara. Anfei se retiró rápidamente y gritó. Quieto. En ese momento, la perla de frío extremo se activó, y el ataque de nivel despreocupado apenas frenó al ejército de la marea de peces. Anfei ya tenía el martillo gigante en la mano, se transformó en una sombra y lanzó un golpe de martillo definitivo. Lo único que Anfei podía ganar contra un monarca era la fuerza. Auge. El cuerpo de Anfei se debilitó. Este golpe consumió demasiada energía, pero debería haber dispersado la marea de peces. Efectivamente, ante el terrible golpe de Anfei, la marea de peces explotó. El mundo de los ídolos del Dharma. Anfei no atacó estas mareas de peces de inmediato. Incluso si los matara a todos, ¿qué importaba? Era solo un banco de peces controlado por el sauce monarca de las 1000 sedas, y no le haría daño. Por lo tanto, Anfei activó su ídolo del Dharma y activó el Gran Dao. Esto no fue suficiente. Con un pensamiento, Anfei tomó prestado el poder de ciudad marioneta. En ese instante, el cuerpo de Anfei se hinchó. En sus 2 dedos, se condensó todos los grandes Daos en una espada. Se transformó en una sombra de espada y al instante atravesó el banco de peces demoníacos, precipitándose hacia el mar de arenas movedizas donde se encontraba el sauce monarca de las 1000 sedas. En ese momento, Anfei estaba algo emocionado. Era la primera vez en su vida que luchaba contra un demostrador del Dao con su propia fuerza y métodos. Aunque no quería librar esta batalla, la otra parte había ido demasiado lejos. Si no lo resolvía ahora, solo Dios sabía qué problemas le traería más adelante. En ese momento, el monarca sauce de las 1000 sedas parecía ansioso. No esperaba que esta persona fuera tan fuerte como para perseguirlo desde el mar de arenas movedizas ante la enorme presión. ¿Acaso no sabía que esto consumiría mucho poder espiritual? Una vez que su poder espiritual se agotara, estaría condenado. Incluso en ese momento, el gorrión emperador dijo, si quieren pelear, al menos denme tiempo para recuperarme. Me temo que ustedes dos, Pequeño Negro y Pequeño Blanco, han consumido mucha energía en esta batalla. Anfei dijo, la oportunidad es fugaz. No me importa tanto. En ese momento, decenas de miles de hebras de cabello se entrelazaron en docenas de gruesas enredaderas verdes que respondieron al ataque. Anfei sonrió y rugió. Matad. Soplo. 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 7 enredaderas se rompieron en fila, y la espada de Anfei finalmente se agotó. Sin embargo, Anfei no quedó sin ganancias,
Pues en ese momento vio la verdadera forma del sauce monarca de las 1000 sedas. Era un árbol verde, tan verde como el zafiro. No medía más de 10 metros de altura, pero sus raíces medían 20 metros, lo que le daba un aspecto extremadamente extraño. Forastero, hablemos con amabilidad. Te dejaré pasar. En ese momento, Anfei recibió una transmisión de voz del sauce monarca de las 1000 sedas. Sin embargo, Anfei gritó con frialdad. Que te jodan. Aún puedo pasar si te mato. Anfei abrió la boca y escupió un rayo de espada. Era demasiado tarde para que el sauce monarca de las 1000 sedas movilizara la marea de peces. Las 3 enredaderas capilares restantes se entrelazaron de nuevo, desbordando una luz verde, y la ley de la fuerza se adhirió a ellas. Él dijo: Forastero, no puedes matarme si simplemente usas fuerzas externas para aumentar forzosamente tu fuerza. Anfei no respondió. Al ver que la enredadera estaba a punto de alcanzarlo, Anfei sonrió. Roba. Todo lo que Anfei había hecho era para este momento. La espada de sangre que escupió fue solo un truco para que el monarca sauce de las 1000 sedas pensara erróneamente que era su golpe más fuerte. Pero, de hecho, el verdadero objetivo de Anfei era la técnica de robo del vacío. Se estaba perfeccionando arduamente, no para enfrentarse directamente al sauce monarca de las 1000 sedas, sino para evitar ser contraatacado al usarla. El primer robo fue robar las acciones actuales del monarca de las 1000 sedas Huilou. El segundo robo fue robar el poder de las leyes alrededor del sauce monarca de las 1000 sedas. El tercer robo fue robar la conciencia del sauce monarca de las 1000 sedas. Efectivamente, al instante siguiente, el ataque del sauce monarca de las 1000 sedas se detuvo de repente, y una luz verde floreció en el cuerpo de Anfei. Era la ley de la fuerza. Casi al instante, Anfei comprendió la ley de la fuerza. Porque en el mar de arenas movedizas tormentoso, el sauce monarca de las 1000 sedas era el que más contacto tenía con la ley de la fuerza y la ley del viento. El gran Dao de la fuerza era la base para comprender la fuerza. El poder del gran Dao pertenecía al Dao celestial. Sin embargo, el gran Dao se fusionó con los cielos y fue el Dao fundamental del mundo. Era universal. Cualquiera que comprendiera el gran Dao de la fuerza poseía el mismo poder y técnicas de combate. Sin embargo, la ley era diferente. No se centraba en la generación de fuerza, sino en sus características adicionales. Esta era una de las diferencias fundamentales entre el gran Dao y la ley. La fuerza tenía muchas características. Por ejemplo, cuando una plántula se abre paso a través de la tierra, muestra la tenacidad de la fuerza. Por ejemplo, cuando una espada o un sable corta, muestra la agudeza de la fuerza. Por ejemplo, cuando una fuerza enorme presiona, muestra la presión de la fuerza. Al demostrar su Dao, uno podía transformar su gran Dao en una característica específica, y así se creaba una ley. Esta ley excedía con creces el gran Dao básico. En ese momento, Anfei comprendió por qué era difícil comprender las leyes en el reino de la apertura celestial. Resultó que se trataba de un cambio cualitativo que solo se produjo tras la prueba del Dao. Las leyes se transformaron a partir de los grandes Daos. A menos que existiera tal método de transformación en el reino de apertura del cielo, uno no podría poseer el poder de las leyes. Por supuesto, no era el momento de considerarlo. Tras extraer el poder de la ley del sauce monarca de las 1000 sedas, su consciencia también fue robada. Sin embargo, Anfei sufrió una reacción violenta al robar la consciencia del monarca. Simplemente, el reino del sauce monarca de las 1000 sedas era demasiado bajo y acababa de demostrar el Dao. Su continuo perfeccionamiento le permitió resistir por completo esta reacción, aunque sentía un poco de vértigo. Sin embargo, este robo de conciencia no duraría mucho, no más de 10 segundos. En esos 10 segundos, mataría al sauce monarca de las 1000 sedas o lo convertiría en su marioneta. Sin embargo, ni la marioneta de Walking Dead ni el sello de la ley que controla el alma podrían controlar a semejante monarca en tan poco tiempo. Aunque tenía una fuerte intención de matar en ese momento y sintió que era suicida que el monarca de las 1000 sedas Huilou lo atacara, no lo pensó cuando suprimió por completo a este probador de Dao. Los probadores del Dao ya eran seres supremos en el reino del mar. Ya eran señores supremos. Sería un desperdicio que simplemente matara a un señor supremo de esta manera. En ese momento, Anfei extendió las líneas del vacío y rápidamente abrochó el sauce monarca de las 1000 sedas mientras aún estaba inconsciente. Cuando las líneas del vacío agotaron el poder del alma del sauce monarca de las 1000 sedas, Anfei ya sangraba por sus 7 orificios. Aunque la consciencia del sauce monarca de las 1000 sedas se había desmoronado temporalmente, aún podía resistir las fuerzas externas que controlaban su alma.
Por lo tanto, cuando las líneas del vacío doblaron el sauce monarca de las 1000 sedas, el alma de Anfei resultó herida por la reacción. Afortunadamente, la defensa pasiva del alma tenía una resistencia limitada. Después de que Anfei persistió durante unos 6 segundos, finalmente controló temporalmente el alma de la otra parte. Inmediatamente, Anfei extrajo una brizna de alma y una brizna de la esencia vital del oponente. A diferencia de los humanos, la esencia vital de las criaturas demoníacas tipo planta era similar a la de la sangre esencial de los humanos. Anfei invocó la brizna de alma y la esencia vital y utilizó por la fuerza el alma de la otra parte como sacrificio para firmar un contrato amo-sirviente. El sauce monarca de las 1000 sedas parecía haber notado que algo andaba mal. Luchó con locura, instintivamente, provocando que Anfei sangrara profusamente por los 7 orificios. Pero al final, el contrato se firmó con éxito. Soplo. En el siguiente momento, el sauce monarca de las 1000 sedas volvió en sí, y Anfei también arrojó una bocanada de sangre esencial. Cuando el sauce monarca de las 1000 sedas vio que Anfei estaba a solo 10 metros, se sobresaltó y quiso apuñalarla hasta la muerte. Sin embargo, al instante siguiente, sintió un dolor intenso en su alma y descubrió que no podía hacerle nada. Forastero, ¿qué me hiciste? Anfei sonrió y activó la técnica divina de la iluminación celestial, cubriendo su cuerpo con luz divina curativa. Mirando al sauce monarca de las 1000 sedas que forcejeaba, Anfei se burló. Tú y yo firmamos un contrato de amo-sirviente. Ahora eres mi sirviente. Si te atreves a atacar a tu amo, morirás. Disparates. En ese momento, el sauce monarca de las 1000 sedas se redujo rápidamente de un árbol a un hombre de 2 metros de altura hecho de bambú. A este sauce monarca de las 1000 sedas le crecieron piernas y pies. Sin embargo, sus pies, como 2 grandes discos, quedaron firmemente atrapados en el suelo. El monarca sauce de 1000 sedas huyó, pero tan pronto como corrió 100 kilómetros, su cuerpo se congeló, porque sus instintos le dijeron que no corriera y que no dejara atrás a su amo. El sauce monarca de las 1000 sedas palideció de la sorpresa, y su larga cabellera se agitó salvajemente. Cayó en un estado de trance. ¿Cómo se convirtió de repente en el sirviente de alguien? Además, la persona frente a él solo estaba en el reino de la transformación estelar perfeccionado. ¿Cómo podría dominarlo? Anfei apartó las arenas movedizas que habían retomado su rotación natural, se acercó al sauce monarca de las 1000 sedas y dijo con indiferencia. Deberías haber sentido que tu alma estaba bajo control. Quizás tu impresión no sea clara, pero déjame decirte de nuevo que te has convertido en mi sirviente. Ahora tienes 2 opciones. Una es inmolarte. No puedo controlar esto. Si quieres morir, es asunto tuyo. O serme leal y convertirte en mi sirviente. De esta manera, quizás te libere algún día. Pop. Pop. Los ojos y la boca del sauce monarca de las 1000 sedas aparecieron en el tronco, con un aspecto muy extraño. No me mientas, diente devorador. En ese momento, decenas de miles de cabellos regresaron, intentando atravesar a Anfei. Sin embargo, todos se detuvieron a 3 metros de Anfei. Por mucho que el sauce monarca de las 1000 sedas lo intentara, los cabellos no podían avanzar ni un paso más. Ahora, ni siquiera podía tocar a Anfei. Una vez que la intención asesina surgiera en su corazón, quedaría inmediatamente atado por el contrato. Decenas de cabellos del monarca Huiyou de 1000 sedas explotaron, lo cual fue el resultado de su intento de liberarse. En ese momento, Anfei se puso las manos a la espalda y dijo con orgullo. El ganador se lo lleva todo. ¿Quién dijo que un monarca puede vencer a un abridor del cielo? No tengo mucha paciencia. Te doy 100 segundos para que lo pienses. Piénsalo bien. Muere o ríndete. Elige. El sauce monarca de las 1000 sedas guardó silencio un buen rato. 50 segundos después, Anfei dijo con naturalidad. Ha pasado la mitad del tiempo. El recordatorio de Anfei pareció hacer que el emperador de las 1000 sedas Liu volviera a la realidad. Decía, ¿me liberarás? Anfei sonrió con desprecio. Eso depende de tu nivel de crecimiento. ¿Te crees muy poderoso? Cuando demuestre el Dao, si no puedes seguir mis pasos, ni siquiera estarás calificado para permanecer a mi lado como sirviente. Entonces ya no te necesitaré. El monarca de las 1000 sedas sauce quería abofetear a Anfei. ¿Acaso no estoy calificado para ser un sirviente? Soy un monarca. Anfei añadió. Puedo someterte aunque solo esté en el reino de la apertura celestial. ¿Cuántas personas en este mundo crees que podrían hacer eso? ¿Crees que podrías resistirte si demuestro el Dao? Aunque el sauce monarca de las 1000 sedas resistió en su fuero interno, tuvo que admitir que Anfei era muy fuerte.
Justo ahora, su cabello ni siquiera podía quebrar su defensa. Controló a la estrella de mar disco para que se hiciera estallar, pero aún así no logró matarlo. En cambio, todos fueron asesinados por él. Además, esta persona caminó sobre el mar de arenas movedizas tormentoso, atravesó la marea de peces demoníacos en solitario y cortó sus miles de látigos de sauce uno tras otro. Este tipo de persona no podía ser simple. Sabía que si An Fei demostraba su Dao, era muy probable que ni siquiera pudiera resistir un solo golpe suyo. Sin embargo, ¿cómo podría un monarca seguir creciendo si se convirtiera en un sirviente? Esta sería la mayor montaña en su camino de cultivo. Pero si no se sometiera, ¿a qué se enfrentaría? Sauce monarca de mil sedas. ¿Por qué debería creer que me liberarás? An Fei resopló con frialdad. No tienes más remedio que creerme. Además, no estás cualificado para negociar conmigo. Ya te estoy mostrando la mayor bondad al no matarte. Si no me fueras útil ahora, te habría matado sin dudarlo. Después de todo, poca gente se atreve a atacarme sin morir. El monarca de las mil sedas Sauce percibió el impulso de An Fei, que era dominante pero nada pretencioso. La intención asesina del oponente era fuerte, y era evidente que innumerables almas habían muerto bajo sus manos. Mientras el monarca de las mil sedas huyó dudaba, An Fei dijo casualmente: solo quedan 10 segundos. De acuerdo. Estoy dispuesto a servirte. Al final, el sauce monarca de las mil sedas se rindió. Le temía a la muerte. Ya había resistido el lento camino del cultivo. Si había elegido inmolarse y morir por su dignidad, ¿qué sentido tenían sus largos esfuerzos? ¿Que sus sueños se frustraran? An Fei pareció adivinar la decisión del sauce monarca de las mil sedas. Asintió con indiferencia. Ahora, bloquea este mar de arenas movedizas y protégeme. No te muevas con la arena. An Fei se sentó con las piernas cruzadas y se recuperó como si no hubiera nadie alrededor. Esta batalla no fue nada fácil. An Fei había usado casi todos sus métodos. De no ser por el descuido del sauce monarca de las mil sedas y la técnica del robo del vacío, solo habría podido escapar. Claro que, si el ejército títere de Ciudad Títere pudiera ser liberado, aún podría aplastar al sauce monarca de las mil sedas. Sin embargo, este era el mar de arenas movedizas de la tormenta. Ciudad Títere no podía ser liberada en absoluto, ni él podía conectar su estrella del origen. Así que tuvo que confiar en su propia fuerza. Solo podía decirse que esta vez tuvo suerte. Si el sauce monarca de las mil sedas era más fuerte y alcanzaba el nivel despreocupado, solo le quedaría una salida: huir. No le quedaba otra opción. 2631 Círculo de la Muerte, 2 en 1, con un monarca protegiéndolo, An Fei ya no tenía que preocuparse de que su poder espiritual fuera insuficiente y tuviera que intercambiar el control de su cuerpo con el emperador Gorrión. Mediodía después, An Fei recuperó su máximo esplendor. Vio que el sauce monarca de las mil sedas reflexionaba sobre su vida, probablemente guardando rencor por haberse convertido en su sirviente. Probablemente todavía se preguntaba por qué fue derrotado. An Fei también tenía sentimientos encontrados. Afortunadamente, el sauce monarca de las mil sedas dominaba la ley de la fuerza. Aunque tuvo que aplastar el gran Dao de la fuerza y era más del triple de fuerte que él, había compensado la diferencia con su arrebato de poder. De lo contrario, si se tratara de una planta demoníaca que dominase el gran Dao del viento, no habría podido vencer, incluso estando en el mismo reino que el sauce monarca de las mil sedas. Al ver que An Fei había despertado, el monarca de las mil sedas sauce se hizo a un lado en silencio. An Fei se burló. ¿Por quién finges estar melancólico? Solo puedes seguirme ahora. Es un honor para ti. No te sobreestimes. Sauce monarca de mil sedas. El sauce monarca de las mil sedas resopló en su corazón, y luego balanceó sus ramas, preguntando: ¿qué debo hacer ahora? An Fei dijo: ve conmigo al centro del mar de arenas movedizas tormentosas. El monarca sauce de las mil sedas inmediatamente levantó la voz y dijo: no podemos ir a ese lugar. An Fei preguntó: ¿por qué no podemos ir? ¿Hay demonios de minas de nivel monarca allí? El monarca sauce de las mil sedas dijo: sí que los hay. Los conocí en el pasado. Llevo mucho tiempo aquí y he caminado por todas partes, excepto por la zona central, a lo que intenté entrar 3 veces, pero no pude. Debe de haber un gran horror allí. Oh. An Fei sintió curiosidad. ¿Qué clase de horror te impide a ti, un demostrador del Dao, atreverte a pisarlo? An Fei pensó que no debía exagerar tanto. Después de todo, la zona central de la cresta tormentosa no llegaba hasta la cresta del dios sepulcro, ¿verdad? Lil Woluo dijo que esta era solo la entrada a la cresta del dios sepulcro.
¿Podría una entrada matar a un experto de nivel Dao? El monarca de las 1000 sedas, Sauce, dijo. Hay un sonido demoníaco allí, también conocido como el toque de la muerte. El alcance de este sonido demoníaco se llama Círculo de la Muerte. Controlé a los demonios de la mina para que intervinieran incontables veces, pero cada vez, los demonios de la mina que controlaba morían en su interior solo porque el sonido demoníaco los atravesaba. ¿Sonido demoníaco? An Fei preguntó. ¿Qué más? ¿No dijiste que habías entrado 3 veces? Ya que puedes salir sin problemas, significa que el sonido demoníaco no debería ser tan poderoso como para matar a un demostrador del Dao. El monarca de las 1000 sedas Huiyou dijo. Por supuesto, no solo hay sonidos demoníacos en el círculo de la muerte, sino también muchos demonios de las minas retorcidos y mutados. El poder de combate de esos demonios de las minas es tan poderoso que supera el reino que se supone que deben alcanzar. Algunos de estos demonios de las minas del reino de la apertura celestial incluso dominan el poder de las leyes. Claro que no es que les tenga miedo, pero los sonidos demoníacos suenan cada media hora. Cualquiera que se vea envuelto por ellos se volverá feroz. Es como un demonio mental que aparece, hechiza el alma, causándote un estado de locura y violencia. Con el paso del tiempo, tu mente se corromperá e incluso te olvidarás por completo de ti mismo. En realidad, An Fei no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué tan grande es este círculo de la muerte? Sauce, monarca de 1000 sedas. Me temo que tiene casi miles de millones de kilómetros de largo. An Fei preguntó. ¿Aún estás en el mar de arenas movedizas y tormentas? El monarca Sauce de las 1000 sedas dijo. No, ese es el centro de la tormenta. El viento no es fuerte allí, pero la ley del viento es extremadamente poderosa. Los demonios de la mina no son como los que has encontrado ahora. Aunque no son gregarios, son extremadamente feroces. Una vez que entres en ese lugar, te enfrentarás a una lucha interminable. An Fei reflexionó un momento. Entonces, los peligros que mencionaste son principalmente los sonidos demoníacos y los demonios de la mina, ¿verdad? Ya que has entrado 3 veces, ¿cuántos demonios de la mina de nivel monarca hay? ¿Y qué tan fuertes son? El monarca de las 1000 sedas Huiyou dijo. Solo he conocido a uno. Es un pájaro del viento del reino de la prueba del Dao. Luché contra él una vez, pero me derrotó en menos de 100 segundos. No es porque el otro sea fuerte, sino porque su poder de combate es mucho mayor que el mío. An Fei pensó que el Sauce, monarca de las 1000 sedas, era realmente muy fuerte. Si el otro bando fuera más fuerte que él, tal vez no podría competir con él. Después de todo, el ave del viento debería haber dominado la ley del viento. Desafortunadamente, este círculo de viento estaba envuelto por el poder de las leyes y no pudo conectar profundamente con su estrella de origen. De lo contrario, con Ciudad Títere y el ejército de 200,000 títeres, sin importar cuántos oponentes hubiera en el círculo de la muerte, serían aplastados. Ahora que había llegado aquí, no había razón para que se retirara. En cualquier caso, debe ir a la cresta del entierro de Dios, no solo por la vieja tortuga, sino también para ver si había otros misterios más profundos del Dao del equilibrio extremo. Como ya se había embarcado en este camino, con la esperanza de que este camino pudiera romper la regla de que uno no podía convertirse en un dios con la técnica divina suprema, tuvo que emprender este viaje. La vieja tortuga probablemente había adivinado que una vez que eligiera cultivar la técnica del dios demonio sin forma, este viaje a la cresta del entierro de Dios sería imperativo. Aunque el monarca de las 1000 sedas Sauce quería detener a An Fei, ya no podía influir en su opinión. Como An Fei había dicho que quería ir, solo podía acompañarlo. Afortunadamente, el monarca de las 1000 sedas Sauce sintió que An Fei era muy fuerte, comparable a un monarca. Al comprender el horror del círculo de la muerte, probablemente tomaría la iniciativa de retirarse. 5 días después, con la ayuda del Sauce, monarca de 1000 sedas, An Fei atravesó el mar de arenas movedizas de la tormenta con bastante facilidad. Aunque había muchos demonios mineros gregarios, solo se encontraban en el reino de la apertura celestial, no al punto de ser comparables a los demonios mineros mano sangrienta en la corriente demoníaca minera. Por lo tanto, aunque se encontraron con algunas oleadas más de demonios mineros en este viaje, con la ayuda del Sauce, monarca de las 1000 sedas, estaban a salvo. Auge. No se sabía si era una coincidencia, pero antes de que An Fei entrara en el círculo de la muerte, escuchó el sonido de campanas repicando desde el mar de arena. Fue muy breve y débil. El monarca Sauce de las 1000 sedas dijo. Es el sonido demoníaco. Como aún estamos en el mar de arenas movedizas tormentosas, el sonido demoníaco desaparecerá en cuanto entre en él, así que no es evidente.
De hecho, el sonido es muy fuerte, incluso ensordecedor. An Fei miró de reojo al sauce monarca de las 1000 sedas. ¿Tienes orejas? El sauce monarca de las 1000 sedas dijo. El sonido demoníaco ataca tanto el cuerpo como el alma. Además, también puedo transformarme en humano, pero creo que el cuerpo de la planta demoníaca es más conveniente. An Fei preguntó. ¿Puedes transformarte en humano? Siempre me ha intrigado saber por qué tus sauces son tan delgados y ni siquiera tienen hojas. El sauce monarca de las 1000 sedas dijo. En el mar de arenas movedizas tormentoso, las hojas son redundantes. Los sauces son delgados, por lo que es fácil romper la ley de la fuerza en el mar de arenas movedizas. Por lo tanto, mi dirección evolutiva es usar troncos y rizomas de árboles puros para sobrevivir mejor en el mar de arenas movedizas tormentoso. Las comisuras de la boca de An Fei se crisparon. Pareces un palo. Quien no te conozca pensaría que eres un arma abandonada en las arenas movedizas de la tormenta. Sauce monarca de 1000 sedas. An Fei preguntó. ¿Y bien, cómo debería llamarte? ¿Viejo Qian? Liu Qianxi. El sauce monarca de las 1000 sedas respondió de inmediato. Este es el nombre que me puse. Es un nombre bonito. An Fei dijo. No has estado en el mundo exterior. ¿Cómo sabes que es un nombre bonito? Liu Qianxi dijo. Aunque no he estado en el mundo exterior, mucha gente ha venido de fuera. Además de la dirección de donde vienes, hay muchas otras. La gente suele caer en el mar de arenas movedizas de la tormenta. An Fei preguntó. ¿Les quitaste sus recuerdos? Liu Qianxi asintió. Sí. Precisamente porque puedo ver sus recuerdos, sé que están aquí principalmente por recursos minerales. Yo estoy aquí. Todo el mar de arenas movedizas tormentosas es mi recurso. Tengo más suerte que ellos. Tienen que cavar y luchar contra los demonios de las minas. Yo no lo necesito. An Fei preguntó. Última pregunta. El mar de arenas movedizas tormentosas es muy grande. ¿Cómo me encontraste? Antes, Wang Ergou mencionó que olió el aura de plantas demoníacas en el mar de arenas movedizas tormentosas, así que debía ser el sauce monarca de las 1000 sedas. ¿De verdad lo encontró por casualidad? Liu Qianxi dijo. Porque la zona a la que llegaste es mi territorio. Las plantas demoníacas tenemos un olfato muy agudo para las criaturas vivas, sobre todo en este lugar lleno de demonios míos. Además, cuando uno alcanza el reino monarca, tiene más premoniciones. Acabo de presentir que algo sucedería en mi territorio, así que te descubrí. An Fei asintió sin comprometerse y caminó hacia el círculo de la muerte. Auge. Media hora después, la campana volvió a sonar. Esta vez, el sonido fue mucho más fuerte e incluso contenía una fuerza majestuosa. Liu Qianxi dijo. En menos de 100 segundos, entraremos por completo en el círculo de la muerte. Podemos esperar en el borde y entrar cuando suene el siguiente sonido demoníaco. De esta manera, podremos permanecer en el círculo de la muerte durante al menos media hora. Genial. An Fei no refutó la propuesta de Liu Qianxi. Naturalmente, su conocimiento del lugar no era tan bueno como el de Liu Qianxi. De hecho, media hora no era poco. Podía hacer muchas cosas allí. Pronto, An Fei y Liu Qianxi llegaron al borde del círculo de la muerte. An Fei incluso pudo sentir que la ley de la fuerza allí se había reducido considerablemente. Finalmente, después de que sonó la tercera campana, An Fei salió y entró en el llamado Círculo de la Muerte. ¿Eh? Cuando An Fei realmente entró en el Círculo de la Muerte, se sorprendió al encontrarse en un desierto estático. Sí, no había arenas movedizas aquí, ningún gran dao de la fuerza lo golpeó en ningún momento. Solo una brisa gélida soplaba en sus mejillas, incluso cortando un poco de la arena mística del mar estelar en su rostro. Eso fue precisamente lo que desconcertó a An Fei. Al entrar, lo primero que pensó fue que estaba en medio de la cresta tormenta, donde se encontraba el ojo de la tormenta. Solo el ojo de la tormenta estaba en calma absoluta y la temperatura era la más baja. Sin embargo, tal como dijo Liu Qianxi, el gran dao del viento aquí era más fuerte que el gran dao del viento en el mar de arenas movedizas tormentoso. Aunque el viento era suave, la fuerza de la ley era mayor. Sin embargo, con la arena mística del mar estelar protegiéndolo, era naturalmente imposible que esta ley del viento sin dueño lo lastimara. An Fei miró a su alrededor. Este lugar se extendía hasta donde alcanzaba la vista y no había obstáculos para la vista. Lo único que estaba un poco fuera de lugar era una extensión de piedras minerales reunidas y retorcidas. Liu Qianxi entró con An Fei y dijo: este es el círculo de la muerte. No liberes tu percepción. La ley del viento aquí puede fácilmente aniquilar todo poder de percepción.
Anfei intentó conectar con su estrella del origen, pero descubrió que la conexión aún era muy débil. Era casi imposible materializar una gran cantidad de objetos o liberar personas. No se podía usar la percepción y no se podía conectar con la estrella del origen. Solo por esta razón, incluso si mucha gente hubiera entrado, sería tan difícil como ascender al cielo encontrar la entrada a la cresta del entierro de Dios en un ojo de la tormenta tan grande. Después de todo, este ojo de la tormenta era inimaginablemente grande y se extendía por miles de millones de kilómetros. ¿Cómo podía ser tan fácil encontrar una entrada? Liu Qianxi dijo. Mira allí. Liu Qianxi señaló las rocas para que Anfei las viera. Anfei estaba desconcertado. ¿Qué miras? Antes de que Liu Qianxi pudiera decir algo, la colina que se suponía que era una pila de piedras minerales comenzó a temblar. Soplo. 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 Con un pensamiento, Anfei salió disparado, solo para ver cómo tres gruesos tentáculos minerales, parecidos a los de un ciempiés, se extendían repentinamente desde donde había estado. Estos tentáculos eran una mezcla de mineral y arena. Eran grandes, pequeños y complejos. Aunque eran tentáculos, en realidad estaban apilados al azar. La colina ya se había alzado en ese momento. Era una piedra irregular y deformada que parecía un tumor en el árbol. Comparadas con su enorme cuerpo, sus 6 cortas patas parecían más bien 6 neumáticos. De cada brazo de piedra crecían 5 tentáculos deformados, sumando un total de 10. ¿Es este un maldito demonio mío? En los ojos de Anfei surgió la información. Nombre: mina demoníaca demonizada gigante. Introducción: un demonio minero cuya alma no era lo suficientemente fuerte desde el principio. Su alma y cuerpo fueron corroídos por el sonido demoníaco y sufrieron mutaciones irreversibles. Aunque su forma es extraña y su alma está mutada, domina a la perfección el gran Dao de la fuerza y puede extraer fácilmente el poder de los minerales y el poder del Dao celestial. Por lo tanto, su poder de combate supera con creces al de los cultivadores del mismo reino. Nivel 109. Calidad mala. Reino de la transformación estelar perfeccionado. Técnica de combate: explosión de marca de látigo, matriz mineral de sellado divino, tentáculos de fuerza, berserk. Coleccionable mineral de nivel 7. Absorbible. Nota: mis demonios cuyas almas han sido completamente distorsionadas nunca tienen almas completas. Al ver esto, Anfei se sintió terrible. Con esta apariencia, podría comprender a la perfección el gran Dao de la fuerza y extraer fácilmente el poder del Dao celestial. Liu Qianxi dijo. Estos son los demonios de mina mutados que mencioné. Acaban de entrar en el círculo de la muerte y aún quedan muy pocos. Avanza un poco más y llega al centro del círculo de la muerte, y descubrirás que cada vez hay más, y cada uno tiene un aspecto diferente. Anfei no respondió a las palabras de Liu Qianxi, pero instantáneamente se apresuró hacia adelante y dio un paso hacia afuera. Anfei, naturalmente, quería terminar la batalla rápidamente y comprobar la fuerza de este gigante demonio de la mina demonizada. Pero en cuanto irrumpió, debido a su velocidad, desató una ráfaga de viento. La ley del viento se activó de inmediato en Anfei, agrietando su arena mística del mar de la estrella de la tierra. Anfei se quedó sin palabras. Es tan fuerte la ley del viento aquí. Además, la arena mística del mar estelar era un tesoro espiritual caótico. ¿Cuántas veces se había roto en este camino? Aunque en gran parte se debió a que no pudo liberar por completo su poder. Sin embargo, era innegable que la arena mística del mar estelar no era omnipotente. Cuando aún se encontraba en el reino de la apertura celestial, su poder era limitado. Bajo la influencia de su fuerza, su poder de defensa probablemente se encontraba entre el de las armas divinas de alta calidad y las de ultra calidad. Sin embargo, que estuviera llena de grietas no significaba que estuviera rota, y la arena mística del mar estelar podía repararse rápidamente. Era un trozo de arena, y sus características eran muy similares a las del agua infinita. Era indestructible. Frente al gigante demonio de la mina demonizada, Anfei no mostró piedad y lanzó un puño explosivo estelar. Estallido. Auge. La fuerza actual de Anfei no era algo que un cultivador ordinario del reino de la transformación estelar perfeccionado pudiera superar incluso sin activar su gran Dao. Sin embargo, este golpe solo destrozó la mitad del brazo del gigante demonio de la mina demonizada. Este no era el poder de defensa que un cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado debería tener. Incluso estando hecho de minerales, su defensa no debería ser tan fuerte. Anfei se quedó quieto. El gigante demonio de la mina demonizada salió volando a decenas de kilómetros por el puñetazo y azotó a Anfei con 5 látigos minerales. Anfei levantó una mano y empujó la palma hacia adelante.
Los 5 látigos de piedra la golpearon con fuerza. Anfei retrocedió medio paso y frunció el ceño levemente. En cuanto a fuerza, es realmente muy fuerte. Está en el reino de la transformación estelar perfeccionado, pero tiene 3 cerraduras Dao. ¿Quieres decir que todavía hay muchos demonios de minas en medio del círculo de la muerte? Liu Qian sí, más o menos. En fin, debe haber muchos, pero este no es débil. Puedes esperar un poco más. Si no puede vencerte, se volverá loco. MMM. Anfei respondió y juntó sus dedos, aplastando la mitad de los 5 tentáculos de látigo de piedra del gigante demonio de la mina demonizada. En cuanto a este gigante demonio de la mina demonizada, tal vez porque instintivamente se dio cuenta de que no era rival para Anfei, la esencia en su cuerpo comenzó a converger, reuniendo una gran parte de su fuerza en los minerales de su pecho. Esuish. 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 Los 5 látigos de piedra azotaron el aire, y su fuerza era casi comparable al puño de matanza del diablo de la mina mano sangrienta. Anfei contraatacó con un arte de puño invencible. El poder chocó, y la marca del puño invencible y el dios del Dao de la matanza se impregnaron, impactando locamente el mineral en la parte central del cuerpo del gigante demonio de la mina demonizada. La otra parte también envió algo de poder. Sin embargo, cuando este poder llegó, los ojos de Anfei se iluminaron de repente. ¿Es este el Dao del equilibrio extremo? No, eso es imposible. Es imposible que los demonios de las minas dominen el Dao del equilibrio extremo. Existe una brecha insalvable entre el poder de su alma y su fuerza física. Con esta brecha, es imposible que los demonios de las minas dominen el Dao del equilibrio extremo. Pero si no fuera por el Dao del equilibrio extremo, Anfei podría sentir claramente el encanto de la técnica del dios demonio sin forma a partir del poder mostrado por este demonio mío. Liu Qian sí dijo. ¿Lo sientes? Claramente hay algo mal con la fuerza de estos demonios de la mina. Parece que no pueden desplegar este poder por sí mismos. Es más como si les hubieran otorgado ese poder. Anfei preguntó. ¿Qué pasa con sus almas? Liu Qian sí dijo. ¿Qué clase de poder espiritual pueden tener los demonios de las minas? Su poder espiritual es bastante caótico. Por muy débiles que sean los demonios de las minas comunes, aún conservan una consciencia básica. Estos demonios de las minas carecen de consciencia. No tienen miedo. Incluso a mí, me atacan sin descanso, sin importarles la vida o la muerte. Anfei preguntó. ¿Entonces no has probado la fuerza de su alma? Liu Qian sí dijo. No lo sé. Intenté controlarlos, pero su poder espiritual intentaba contraatacar y destruir mi alma. Anfei dijo. Entonces golpéenles el alma. El alma yang de Anfei abandonó su cuerpo y se puso los guantes de boxeo asesinos de dioses. Entonces, la marca del puño invencible estalló y asestó más de 30 puñetazos seguidos, pero solo una pequeña parte de su alma fue destruida. Este demonio de la mina casi fue aplastado por Anfei, pero su poder del alma todavía era solo un poco. Anfei frunció el ceño. No creía que el alma de este demonio de la mina fuera tan pequeña. Con un pensamiento, Anfei activó la técnica del dios demonio sin forma. Si eran del mismo origen, debería poder percibir la fuerza del alma de este demonio de la mina con la técnica del dios demonio sin forma. Anfei atravesó el enorme cuerpo del demonio de la mina. Entonces, una brizna azul oscura de poder del alma negra apareció en su brazo. Liu Qian sí se sorprendió. ¿Qué clase de poder del alma es este? No es su poder del alma. Estallido. El puño de Anfei estalló y destrozó al demonio de la mina. Ante sus ojos, la oscura brizna de poder del alma aprovechó la oportunidad y penetró en su cuerpo. El rostro de Anfei cambió ligeramente. Al instante siguiente, la herencia espiritual del origen y la herencia espiritual de la oscuridad eterna absorbieron rápidamente esa brizna de poder espiritual. Entonces, Anfei sintió que el poder de su alma aumentaba considerablemente. Casi al mismo tiempo, Anfei sintió temblar el núcleo de su estrella del origen. Bajo la influencia de la técnica divina suprema, su fuerza aumentó ligeramente. Silbido. Liu Qian sí dijo conmocionado. ¿Puedes absorber este tipo de alma? ¿No te da miedo mutar? Anfei también estaba atónito. Era imposible que mutara, pues este poder parecía absorberse con mucha facilidad y era rápidamente absorbido por la herencia espiritual del origen y la herencia espiritual de la oscuridad eterna. Alma sin dueño. Anfei mostró una expresión extraña. Era un alma sin dueño extremadamente poderosa. Tan solo una pequeña cantidad de ella había aumentado su poder espiritual en casi 3000 puntos.
La clave no eran los 3000 puntos de alma sin dueño, sino que las almas sin dueño de color azul oscuro que había absorbido excedían con creces el poder de su alma. An Fei no pudo evitar preguntar. ¿Liu Qianxi cambiará el poder del alma después de que uno se convierta en monarca? Liu Qianxi dijo. Por supuesto, la fuerza del alma obviamente cambiará. En el reino de la apertura celestial, si me atacan con un ataque de alma, podría resultar herido. Pero en el reino del monarca, un ataque de alma de la misma fuerza no puede conmoverme en absoluto. En ese momento, An Fei comprendió. Esta no era el alma de este demonio de la mina, sino el alma sin dueño que había absorbido. Sin embargo, su fuerza era tan alta que, tras absorberla, su alma se volvió caótica al instante. ¿Dios demonio? Los ojos de An Fei brillaron. Parecía que el lugar era el adecuado. Este demonio de la mina poseía claramente una brizna de poder espiritual de alta intensidad, lo que equilibraba su fuerza y su alma, mostrando así el poder que el Dao del equilibrio extremo podía desatar. ¿Por qué había un equilibrio? Probablemente se debía a que este demonio de la mina solo podía absorber una cantidad limitada, lo que provocaba un desequilibrio entre el poder y la fuerza de su alma. Al fin y al cabo, el poder externo del alma también era poder del alma. Esto también explicaba por qué los demonios de las minas mutaban, pues no estaban cualificados para cultivar el Dao del equilibrio extremo. Los demonios de las minas no tenían doble herencia espiritual, no padecían esquizofrenia ni hermanos gemelos. Si ellos no mutaban, ¿quién lo haría? Sin embargo, si lo que An Fei suponía era cierto, ¿no sería capaz de absorber frenéticamente esta alma sin dueño? Entonces, el círculo de la muerte podría ser extremadamente peligroso para otros, pero para él, era un tesoro oculto que podía aumentar rápidamente su fuerza. Claro, era difícil predecir cuánto podría mejorar. Esto se debía a que no podía absorber almas sin dueño a ciegas. Cuando el poder que el núcleo estelar le devolvía alcanzara su límite, probablemente no podría absorberlas. En definitiva, este viaje a Godbury Ridge fue una grata sorpresa.